Ese 31 de octubre de 1517 fue el día que Martín Lutero clavó sus 95 tesis allí en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania, denunciando los abusos que hacía la iglesia romana en aquellos días. Había un abuso espiritual muy fuerte y fue Martín Lutero quien se animó a discutir, quería discutir los puntos doctrinales. Por eso es tan importante la doctrina. Quiso discutir, él no sabía lo que iba a provocar, quiso discutir los puntos que estaban equivocados y errados, pero eso desencadenó todo lo que usted conoce a través de la historia y que pronto iremos a estudiar en detalle, ¿no? Que es la Reforma Protestante. Por lo tanto, se utiliza ese mes para celebrar y promocionar las Escrituras. Es muy importante porque estos son los meses donde recordamos comúnmente, o los reformados, la línea reformada recuerda estas cosas. Esto que pasó con Martín Lutero en estos años de 1517 coincidió o había coincidido con la impresión de la primera Biblia. Johannes Gutenberg había inventado la imprenta y logró imprimir la primera Biblia en latín para que el pueblo la pudiera leer. Esto pasó en 1452, unos años antes, ahí en Mainz, en Alemania, y se imprimieron 180 ejemplares de la Biblia. Eso fue lo que hizo la imprenta de Gutenberg. El primer libro que se imprimió fue esa Biblia. Hasta el día de hoy sobreviven 50 ejemplares de esa Biblia, de los originales. Y hasta ese momento la Iglesia Católica prohibía que se leyera la Biblia, solamente la podía leer el Papa y la cúpula del liderazgo de la Iglesia en Roma, así que el pueblo no tenía acceso a las Escrituras, y es por eso que estamos celebrando en este mes la Escritura, celebramos este tiempo. Y es lindo también saber que 100 años después, en 1569, usted va a entender por qué cuando le dicen, ¿qué Biblia te compraste? La Reina Valera. Y decimos eso, pero a veces ni sabemos de dónde vienen esos apellidos, esos nombres. 100 años después de esa impresión de la Biblia, Casiodoro de la Reina, un monje también español convertido a protestante, huyendo de la Gran Inquisición, porque como se había empezado a protestar contra la opresión de la Iglesia Católica, muchos monjes convertidos tenían que huir y los mataban. Tradujo a nuestro idioma, al español, una Biblia, siendo así la primera Biblia en español. Esto aconteció en Basilea, en Suiza, y se conoció como la Biblia del Oso, basada en el Salmo 19:10, que dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Entonces la figura de la Biblia del oso era un oso con un panal de miel, haciendo referencia a lo que dice el Salmo 19:10. Y más tarde Cipriano de Valera hizo una revisión de esa Biblia, que es la que tenemos hasta el día de hoy, por eso es Reina Valera. El versículo que inspiró a todos los reformadores es el Salmo 119-130. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo que hacemos cada domingo, exponer las Escrituras. Ese es el objetivo, y por eso hay que aclararlo siempre. En un tiempo donde los hombres quieren ser las celebridades, contar sus experiencias, contar lo que ellos vivieron, cómo a ellos les fue bien, estos ámbitos no son para eso, no son para que brille el predicador, son para que se exponga la Escritura. ¿Por qué? Por lo que está diciendo aquí el Salmo 119-130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Eso es lo que estamos buscando y procurando en reuniones como esta. Dejar de ser simples y que la exposición de la palabra nos haga sabios y entendidos. Y rapidito, así como para entender lo que pasa en estos días, porque siempre los malos no se quedan atrás, ¿no? Ese mismo día, entre la víspera del 31 y el primero, el mundo sin Dios celebra una fiesta pagana, celta, occidentalizada, que se conoce como Halloween. Usted va a ver que en estos días ya empiezan las ornamentas y los disfraces y todas esas cosas que tienen que ver con una fiesta. Rapidito quiero darles un disparador nada más, y esto es que en el siglo VIII el Papa Gregorio, el 1 de noviembre, instaló el Día de Todos los Santos en honor a todos los mártires que habían muerto por causa de las muertes y las persecuciones contra los cristianos. Entonces la noche anterior pasó a llamarse la víspera de Todos los Santos. Puede ser pasable, ¿sí? Digo, bueno, vamos a recordar a todos los mártires que fueron perseguidos y que murieron. Pero
como los mártires eran muertos, se empezó a mezclar ese día con las prácticas celtas traídas por los irlandeses que emigraron de Irlanda y de Escocia hacia Estados Unidos, y allí ellos tenían un pensamiento, los celtas, y es que ese día hay como un velo, donde ese velo se ponía más finito ese día, entonces los espíritus malos tenían acceso a la vida de los seres humanos, a los vivos, ¿no? Entonces de ahí está el origen. ¿Qué hacían los celtas? Se disfrazaban para espantar a los malos espíritus. Entonces ahí nace este sincretismo que se llama, que es la fiesta de Halloween. Fíjese que es una mezcla, ¿no? El Día de Todos los Santos, celebrar que perseguían a los cristianos. Vinieron estos con unas fiestas celtas, ¿no? Que son totalmente paganas y diabólicas. Y se hizo una mezcla, y sobre todo en Estados Unidos, ahí nació la costumbre de disfrazarse para espantar a los malos espíritus. Y bueno, se va instalando juntamente con lo comercial, y hoy tenemos eso que se exporta a todo el mundo y que lamentablemente ya hace algunos años también llegó a la Argentina. Yo me acuerdo que en los 80, 90 nadie celebraba acá ese tipo de fiestas. Ahora las celebran en todos lados, en todo el mundo. Entender, y la iglesia tiene que saber que es un culto a la muerte, porque incluso los mismos satanistas reconocen que es el día más especial para ellos, para hacer sacrificios, para invocar. Y en realidad no son espíritus de muertos, sino que son demonios que tienen acceso a las personas, y la gente en su ignorancia, ¿qué hace? Hace incorporación de demonios, adora a los demonios, como dice el libro de Apocalipsis. Y ni aún así se arrepintieron de adorar a los demonios. Entonces nosotros tenemos que saber por qué un cristiano no celebra la fiesta de Halloween. No la celebramos no porque estamos en contra de todo, no somos los contreras. En realidad sabemos que es un día perverso, peligroso y que pertenece a las tinieblas. Y por eso tenemos que ser luz. Y los jóvenes que van a la escuela lleven este conocimiento y díganle a las personas que las maldiciones, muchas de las maldiciones que vienen sobre las casas, sobre la familia, es porque se hace un culto a la muerte. Yo desde que empecé a hacer culto a Dios me fue mejor. Imagínense si le hacemos culto a la muerte y a los demonios, nos va a ir peor. Entonces esto se trata de adorar al Dios correcto, no a los falsos dioses. Entonces el fin, esta festividad es pagana y satánica totalmente, usada para adorar a los demonios, consciente o inconscientemente. Porque algunos dicen, bueno, pero yo no estoy adorando a los demonios. Es consciente o inconscientemente. La ignorancia no nos excluye de las consecuencias de hacer lo que no hay que hacer. Simplemente compartirles esto, solo para traer un poquito de entendimiento, por si alguno no sabía por qué no lo hacemos. Amén. Vamos a pasar a la parte de la exposición de la palabra, como ya venimos haciendo. Ya estamos en la parte número 5 de las cartas pastorales. Seguimos en Primera de Timoteo y vamos a leer Primera de Timoteo 1:18. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe y todos tengamos el entendimiento que Él quiere que tengamos en este día. Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces el tema central de este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con la apostasía. Si bien no se menciona allí, pero más adelante el libro va a mencionar la palabra apostasía. En este caso específico es la apostasía de Himeneo y de Alejandro, dos personas, dos colaboradores que tenía el apóstol Pablo, que no mantuvieron la fe. Dice que dos cosas no mantuvieron, ni la fe ni la buena conciencia, y por eso naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué es un naufragio? Es un hundimiento, es cuando el barco se hunde y no llega, como el Titanic, salió y naufragó, no llegó a destino. Ese es el hundimiento de un barco. Esto le pasó a Himeneo y Alejandro. Son barcos que no llegaron a destino, es decir, abandonaron la carrera. Eso es la apostasía, abandonar la carrera. Y tengámonos paciencia porque es un tema, la apostasía, que hay que entenderla en profundidad. No es para estudiarla superficialmente, tiene sus letras pequeñas y es muy importante que nos tomemos el tiempo y que el jueves podamos seguir profundizando en esto en nuestra reunión. Entonces, algunas preguntas que nos van a ayudar a entender este pasaje
son 5 que yo me anoté. ¿Qué es militar la buena milicia? Que es lo que le está aconsejando Pablo a Timoteo. ¿A qué se refiere con naufragar en la fe? ¿Qué hicieron o qué no hicieron estos 2 hombres para naufragar en la fe? ¿Quiénes eran Himeneo y Alejandro? ¿Y qué significa entregarlos a Satanás? 5 preguntas que las vamos a contestar rápidamente y después vamos a pasar a analizar un texto complejo de las Escrituras que nos va a traer luz, que es el texto más polémico que existe en la carta a los Hebreos, y lo vamos a tratar de analizar y con eso vamos a terminar. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es militar la buena milicia? Pablo dice que vivir el evangelio correctamente es como militar en un buen ejército, es como ser un soldado. A veces nosotros no tenemos conciencia de que esto es importante al nivel de como un soldado tiene que prepararse para un ejército. Si usted ha visto los SEAL, los Marines, los del ejército, cuando vemos las películas, cómo se prepara, la guardia costera, los entrenamientos que tienen, hermanos, es maravilloso verlos. A mí me gusta ver esas películas porque veo el entrenamiento y cómo se preparan. Bueno, acá Pablo dice que el evangelio es igual. Entonces, querer ser un soldado sin entrenarse, mi hermano, es sacrificarse. Es muy peligroso porque te llegan a mandar a rescatar a alguien que se está ahogando y no estás entrenado, te ahogás con el que se está ahogando. Y muchas veces pasa eso con los cristianos. Quieren ayudar a los que están en el pecado y terminan ellos en el mismo pecado. Es por eso que tenemos que estar entrenados para predicar el evangelio, para militar la buena milicia, como dice Pablo. Entonces la disciplina para un cristiano es fundamental para que no seamos dados de baja, para que no seamos descalificados. Muchos buenos soldados han sido descalificados. Yo sé de muchos jugadores de fútbol que han sido muy buenos jugadores de fútbol, pero los han echado del club por su indisciplina, porque les gustaba la fiesta, salir de noche, tomar alcohol, y no importara que fueran muy buenos jugadores, los tenían que echar del club. ¿Por qué? Porque no tenían disciplina y esa indisciplina terminaba contagiando al resto. Y eso puede pasar en una iglesia. Porque uno dice, bueno, si aquel que tiene 10 años de cristiano es un indisciplinado, entonces yo que soy nuevito, bueno, yo también aprendo de él. Y ahí donde somos hasta de mal ejemplo para algunas personas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Y acá estoy hablando de creyentes. Acá Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, es decir, el que anuncia, el que ponía las leyes, el que anunciaba las leyes, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo, como creyente verdadero, voy a hacer mucho de este énfasis esta mañana, cuando hablo de creyentes verdaderos y cuando hablo de creyente falso, porque apostasía tiene que ver con eso. Entonces Pablo decía, yo no voy a hacer cosa que sea descalificado. Y eso no significa perder la salvación. Ser descalificado significa que quedás fuera de la carrera, que te perdés el galardón, que te perdés los premios que el Señor tiene preparado para vos, porque fuiste indisciplinado, porque no te preparaste, porque tu cuerpo te ganó, porque si nosotros no disciplinamos nuestro cuerpo no nos va a permitir servir al Señor. ¿Ve? Tenemos que someter nuestro cuerpo en un montón de aspectos que otro día hablaremos, no vamos a hablar específicamente de eso, pero es importante saber que nuestro cuerpo lo tenemos que dominar nosotros y no que el cuerpo nos domine, porque cuando el cuerpo me domina, hago un simple ejemplo. Si yo digo esta noche voy a hacer vigilia y me voy a quedar toda la noche orando y a las 2 de la mañana ya estoy roncando, entonces mi cuerpo me ganó. No puedo hacer una vigilia, no puedo orar, no puedo ponerme a estudiar, no puedo. ¿Por qué? Porque me gana el cuerpo. Si me está pasando eso, yo soy una persona que puede quedar descalificada, que no califico para poder servir al Señor. Entonces Pablo dice, yo por eso lo azoto mi cuerpo, lo domino. ¿Para qué? Para que haga disciplina y pueda servir al Señor. Bien, segunda pregunta rapidito, naufragaron en la fe. Como dijimos recién, es hundirse, que el agua tape la vida de un creyente y quede descalificado. En las Escrituras el agua siempre es sinónimo, como dice Apocalipsis 17:15, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces el agua es sinónimo de este mundo. Las muchas aguas es cuando el sistema de vida de este mundo termina ganándome la batalla a mí. Yo que hay cristianos, en todas las iglesias pasa, que hay cristianos que empiezan bien la carrera y después de unos años
se vuelven otra vez al mundo, vuelven de donde habían salido, vuelven a la inmoralidad, vuelven al alcohol, vuelven a la mala vida. Entonces hay que tener cuidado. Estos fueron náufragos de la fe. Los que naufragan en la fe, los que se hunden a mitad de camino, es porque no son verdaderos creyentes. Por eso le dije que le iba a avisar cada vez que esté hablando. Solamente la primera, cuando habla Pablo de correr la buena carrera y no ser descalificado, está hablando de verdaderos creyentes. Eso nos puede pasar a nosotros, que nos perdamos la recompensa, pero no nos va a suceder esto. Esto le va a pasar a las personas que son falsos creyentes, como vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando. Entonces, ser descalificado le puede acontecer a un verdadero creyente, pero naufragar en la fe es algo que le acontece a los falsos cristianos o falsos creyentes, como vamos a ver. Tercera pregunta que nos hicimos: ¿qué hicieron o qué no hicieron estos dos hombres para naufragar en la fe? Primero, no permanecieron en la fe, abandonaron la fe y dice que desecharon la buena conciencia. Es decir, la conciencia los acusaba: yo voy a hacer esto porque a mí me gusta. Y la conciencia: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, peligro, peligro. Pero ellos fueron en contra de su conciencia. ¿Se acuerda cuando Pablo decía: yo ando de limpia conciencia? Es decir, ¿cómo hacemos para andar de limpia conciencia? Cuando nuestra conciencia nos acuse, hagámosle caso a la conciencia. No apaguemos la alarma, no bajemos la fiebre con hielo. O sea, dejemos que la conciencia nos moleste, que suene la alarma y que nosotros podamos ser sensibles a la conciencia, porque mire, es importante entender la conciencia. Y hemos hablado hace poco sobre la conciencia, pero tenemos que prestarle atención. Entonces, Mateo 10:22 dice esto: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste demostrará que es salvo. Entonces acá lo que demostraron tanto Alejandro como Himeneo es que ellos no eran verdaderos cristianos, porque una persona, un cristiano que termina naufragando, que se hunde, que vuelve a la vieja vida, es una persona que realmente nunca conoció al Señor. Y hace tiempo que el Señor nos viene hablando de esto para que nosotros nos podamos revisar, como dice la Escritura: examínese cada uno si está en la fe. Esto no puede ser algo que te quite la paz. Esto tiene que ser algo que te muestre y que te resuelva rápido el asunto de que te enteres que eres un salvo, un hijo de Dios, y no que andes paranoico, que cada vez que pecas andas preguntando si sigues siendo hijo. No es para eso. Porque, ojo, Satanás aprovecha eso para acusar muchas veces nuestras vidas. Entonces, 2 Tesalonicenses 3:2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Mire qué interesante lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo que no es de todos la fe. No es de todos los que dicen tener fe, la fe. La fe es de los que nacieron de nuevo. La fe es de los que confesaron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo y todos sus pecados fueron perdonados. Han sido renacidos, han sido justificados. Esas son las personas que tienen la verdadera fe. Por eso nosotros como iglesia nos tenemos que entrenar en esto. No vaya a ser cosa que, no, cualquiera que dice que tiene fe, yo ya lo veo como mi hermano. No todo el que habla de fe, no todo el que dice gloria a Dios es mi hermano. Tenemos que ver cómo son sus vidas, tenemos que ver los frutos, como dijo Jesús. Por sus frutos los van a ir conociendo y nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras iglesias locales. Porque como ya hemos dicho tantas veces, la iglesia mundial no va a desaparecer, pero las iglesias locales pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque se puede desviar un individuo, una iglesia local o una denominación completa, pueden ser apóstatas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pregunta número 4. ¿Quiénes eran estos dos hombres? Himeneo y Alejandro. Himeneo es mencionado 2 veces por Pablo. Era un colaborador de Pablo que abandonó el caminar en la verdad y que terminó blasfemando contra el Señor, enseñando falsas doctrinas, hablando, dice Pablo, palabrerías, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Mire la herejía que enseñaba en esos días. Estamos hablando del primer siglo. Y trastornaban la fe de las iglesias. Entonces, por eso es tan fuerte la reacción del apóstol Pablo con algunas personas. Nosotros tenemos que aprender por qué se reaccionaba así. Mire, si avanzamos en 2 Timoteo y vamos a 2:16, acá va a hablar Pablo, sigue hablando del tema de la apostasía.
Mire lo que le dice a Timoteo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, acá se suma Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Venían con palabrerías. Y dice que eso funcionaba en la iglesia como una gangrena. Por ejemplo, en una pierna hay una gangrena, se empieza como a podrir esa pierna y después hay que cortarla. Y eso es lo que busca hacer Satanás con nuestras iglesias. Vienen con falsas doctrinas, se meten de alguna manera, ensucian el oído de algunos y empiezan a recibir esas doctrinas y todo lo que viene después. Por eso es importante que nosotros prestemos atención y que tengamos cuidado de las palabrerías, porque hay palabras que suenan bonitas. Y el otro era Alejandro, que también es mencionado en 2 Timoteo 4:14. Alejandro el calderero, dice Pablo: me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Una de las cosas que hacen los apóstatas es que se levantan en contra de lo que se enseña en una iglesia. Se levantan en contra, nunca están de acuerdo con lo que predica el pastor, nunca están de acuerdo con lo que predican los líderes, nunca están de acuerdo con lo que predica esa línea que ustedes siguen, están en contra y atacan la predicación. Y eso es lo que hacían los apóstatas como Alejandro. Entonces Pablo le dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Se ve que Alejandro tenía una conducta que lo afligía al apóstol Pablo, porque imagínense que uno ya está en una guerra espiritual, predicamos el evangelio, penetramos las tinieblas para salvar a las almas y las personas y exponer la escritura, y encima hay que estar peleando con personas que están alrededor que deberían tirar para el mismo lado. No, terminan siendo antagónicos. Entonces eso trae mucha aflicción y eso detiene el avance de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Entonces un apóstata cuestiona la doctrina que ha sido predicada desde el principio. No es que no está de acuerdo, porque puede estar equivocado algún predicador, pero acá es aquellos que se levantan contra toda la palabra que ha predicado la iglesia desde 2000 años atrás. Acuérdense que para eso están los credos, los concilios, y hay gente que se levanta contra todo eso. Esto no significa que un pastor no nos podamos equivocar. El problema es cuando nos levantamos contra toda la doctrina que se viene predicando desde el principio. Y comúnmente quieren traer nuevas doctrinas, cosas nuevas. Esto no lo ha dicho nadie, entonces yo lo quiero decir para que yo quedar como el que tenga una mayor revelación. Comúnmente los apóstatas buscan eso. ¿Por qué? Porque su fin no es que la gente crezca, no es exponer la palabra, sino es exponerse ellos. Quieren el aplauso de la gente. Entonces ahí tenemos que sacarle como dice, la foto a ciertos predicadores, cuando son muy visibles, cuando ellos se quieren mostrar, cuando ellos quieren ser los héroes de la gente, ¿no? Que yo soy el superhombre, mi hermano. Eso no es un verdadero cristiano, no es un verdadero predicador, eso es un falso predicador. Y comúnmente esos hombres después los vemos o cometer grandes pecados o quedar fuera de la fe. Entonces eso es la apostasía. Estamos hablando, recuerde, de la apostasía. Es una forma de orgullo querer ser el héroe de las personas. Y un apóstata deja de abrazar la fe que una vez abrazó, y algunos abandonan en silencio, pero otros se dedican a atacar la fe. Usted verá que hay gente que dijo: no, listo, esto no es para mí, yo me voy al mundo, yo vuelvo a la vieja vida, déjenme con el pecado. Hay gente que es apóstata de esa manera. Y hay otros que son apóstatas y se quedan en las iglesias para hacerle la vida imposible a la iglesia. Los dos son apóstatas. Entonces tenemos que saber que hay de esos dos tipos. Dicho esto, que hemos contestado ya todas las preguntas que nos hicimos, vamos a analizar la palabra apostasía. Si me acompaña multimedia, la palabra apostasía es la palabra hebrea sará, significa apartarse, rebelarse, rebelión. Tiene una raíz que es la raíz sur, que significa alejar, apartar, arrojar, cambiar o corromper. Eso es la palabra en el hebreo. Vamos a ir a ver la palabra en griego, apostasía, que significa deserción de la verdad, como siempre le hemos definido, ¿no? Apartarse de la verdad o desviarse de la verdad. Eso significa la palabra apostasía ya en el Nuevo Testamento. Apostatar, desviarse de la verdad. Entonces apostasía ha habido siempre y siempre habrá
apostasía entre los cristianos. No es algo que es una novedad para nosotros ahora. Siempre, desde hace 2000 años, Pablo estaba lidiando con estos apóstatas que habían naufragado en la fe, que no habían guardado su limpia conciencia, que habían atacado incluso al apóstol Pablo y que andaban trayendo falsas doctrinas. Esta gente es gente que se aparta de la verdad, que se rebela contra Jesucristo y su palabra, y gente que se aparta de la fe. No es solamente que quieren quedar como gente que sabe mucho, sino gente que se termina apartando de la fe, porque en realidad su interés no era la iglesia, sino que era el reconocimiento ajeno de las personas. Entonces esta gente comúnmente se aleja y se termina corrompiendo. En el siglo I se usaba esta palabra, porque no es una palabra religiosa, sino que era una palabra que se usaba para una rebelión política. Cuando había una rebelión política en la ciudad, se le decía apostasía, eso eran los apóstatas. O también una sedición, un motín, una insubordinación o un levantamiento. Eso era lo que significaba la palabra apostasía. Entonces, acá yo quiero hacer esta aclaración porque es un poco más que un enfriamiento temporal. Algunos dicen, no, yo seré un apóstata porque me estoy sintiendo que no tengo fuerzas o que estoy medio enfriado. Es mucho más que un enfriamiento temporal. Es un ataque a cosas que tú habías abrazado, habías creído. Dice un autor llamado Kremer que es pasar de creyente a un estado de incredulidad. Eso es la apostasía. Un día eres un creyente, al otro día no crees más. Yo lamentablemente he conocido gente así. Creían en Jesucristo, predicaban a Jesucristo. Después me los encontré y me dicen, no, yo no creo más en Jesucristo. O te dicen que son budistas, o te dicen que son judíos, o te dicen que son otra cosa. O sea, lo que creían ya no lo creen más. Eso es un apóstata. Por eso no estamos diciendo que un apóstata es alguien que se está enfriando. Cuidado con eso. Pablo dice que antes de la llegada del anticristo va a haber una gran apostasía. Vamos, acompáñenme a 2 Tesalonicenses 2:1. Mire qué revelador este pasaje. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro que está cerca. Acuérdense que los días postreros empezaron desde que Cristo murió en la cruz. Hace 2000 años que estamos en los días postreros. Entonces, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo. ¿Quién no vendrá? Cristo. Mire que esto es importante entenderlo. Porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea, ya sabemos que tiene que pasar antes de que venga Cristo. Tiene que haber una gran apostasía. En otras palabras, muchos falsos creyentes que están dentro de la iglesia van a abandonar la iglesia. Eso es lo que va a pasar antes de la segunda venida de Cristo. Va a venir primero la apostasía y luego se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto para aquellos que andan diciendo que ya está todo cumplido, que mañana puede venir Jesús. O sea, cuando alguien te está diciendo que mañana puede venir Jesús, hay que tener cuidado. Acá Pablo está diciendo, antes de que venga la segunda venida del Señor, va a pasar que va a haber una gran apostasía. Es más, las iglesias tal vez queden con el 50% o el 60% menos de las personas que las habitan. Una gran apostasía a nivel mundial. Mucha gente va a salir de las iglesias. Y eso va a ser el Señor, porque el Señor va a empezar a abrir las aguas. A veces dicen, no, la gente se va de la iglesia porque la iglesia es mala. No, el Señor está limpiando la iglesia. Porque hay gente que es dañina, porque hay gente que es pendenciera, porque hay gente que es lujuriosa en el sentido de que lo único que busca es su propio beneficio. Entonces el Señor comienza a limpiar las iglesias. Nosotros tenemos eso como señal. Primero va a venir una gran apostasía y después dice que se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. ¿Sí? Va a ser un falso Mesías que va a venir sobre la tierra. Entonces ya tenemos dos señales que tienen que pasar antes de la segunda venida del Señor. Ahora vamos a leer en Hebreos, vamos a analizar un pasaje que ha sido bien controversial, o mejor dicho, difícil de entender. Es un pasaje complejo que nos ha llevado a muchos, tal vez años, a entenderlo bien, y que lo hemos analizado, lo hemos puesto de cabeza, lo hemos dado vuelta, lo hemos tratado de entender, pero gracias al Señor, como estamos viendo, el Señor va enderezando nuestros pasos, nuestras vidas,
Cuando hay gente que de verdad prefiere hacer la voluntad del Señor, el Señor lo endereza, el Señor lo dirige, el Señor lo lleva por buen camino. Ahora, si andamos buscando nuestra fama, hermano, nos va a ir mal. Pero cuando hay cristianos sinceros de corazón que quieren conocer la verdad, entonces el Señor te va a llevar a la verdad, porque Él prometió que aquel que golpea se le abre y el que busca encuentra. Entonces el Señor, siempre que tengas un corazón sincero, que no andes buscando tu propio beneficio solo para ti, el Señor te va a guiar. Entonces vamos a leer el pasaje de Hebreos 5, desde el 11 hasta Hebreos 6:12. Es bastante, pero lo vamos a ir analizando porque es el pasaje por excelencia que habla sobre la apostasía. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ya les, mire, si para Pablo era difícil de explicar, imagínense para nosotros. Es difícil de explicar. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué era difícil de explicar? Por cuanto los creyentes de ese tiempo se habían hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final, que no naufraguen, que no se hundan a mitad de camino, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, tema de la semana pasada, heredan las promesas. Entonces, vamos a ir trabajando este pasaje, que como le dije ha sido un pasaje muy controversial, lo han usado para 1000 cosas este pasaje, para hablar de falsos creyentes, para hablar de creyentes verdaderos, para hablar de apóstatas, para hablar de los que se enfriaron. Se ha manoseado mucho este pasaje. Pero aquí el autor le está escribiendo a una iglesia que se había estancado. Acá le estaba hablando a judíos que habían creído en Cristo, pero que estaban volviendo y estaban regresando por causa de las persecuciones. Habían algunos que habían estado tranquilitos en el judaísmo, de repente están ahora en la iglesia, pero en esos días había persecución de los otros judíos. Así que como los perseguían, como no los saludaban por la calle, no les vendían en el mercado porque se habían ido de la sinagoga y se habían hecho cristianos, entonces ellos estaban pensando en regresar nuevamente al judaísmo para vivir tranquilos, para no ser perseguidos. Esa es la situación de estos hebreos. Entonces, ¿qué pasó? Se había detenido por causa de la persecución y del miedo que tenían estos cristianos, se habían detenido y no estaban creciendo y estaban tomando leche y no avanzaban hacia el alimento sólido, lo que Pablo les dice. Tienen que crecer, no pueden estar toda la vida en
tomando lechita, la papilla, que es lo que se te da al principio. Entonces, ¿qué son la leche? Eso, doctrinas básicas. Y acá las menciona, el arrepentimiento. No puede ser que tengamos que a un cristiano enseñarle toda la vida que tiene que arrepentirse de sus pecados. No podemos estar enseñando, tenés que arrepentir, mantener cuentas cortas. Si pecaste, arreglar las cuentas con el Señor. No empieces a acumular un montón de cuentas que después se te apaga la vida, te ensucia tu conciencia y ahí no sabemos si eres un falso cristiano o un cristiano desobediente. Pero por eso confunde esto. También decir no a que no tienes que hacer las cosas con tu fuerza y tu iniciativa humana. Esto lo hemos predicado siempre, diciéndole a la gente que no se puede vivir la vida cristiana con las propias fuerzas. Si usted está luchando con el pecado, está luchando usted, porque cuando yo ya no vivo y Cristo vive en mí, rechazar el pecado es fácil cuando lo hago con la fuerza del Señor. Ahora, si lo tengo que hacer yo al rechazar el pecado, y me voy a desgastar. Eso lo hacemos nosotros, por eso nos frustramos. Cuando decimos, hoy no me voy a enojar y me termino enojando, es porque lo hizo usted con sus propias fuerzas. Y claro, y la gente después dice, bueno, ya peco todos los días igual. Me da igual la vida cristiana que la vida sin Dios. Por eso, porque no aprendieron lo básico. Y las doctrinas básicas es esto, mi hermano. La doctrina de la fe, la doctrina de bautismo, la doctrina de la imposición de manos. Bueno, eso tiene que ver cuando se llaman a los ancianos que aspiran al ancianato y se imponen las manos y se los reconoce como autoridades de la iglesia. Esa es la doctrina de la imposición de manos. No estamos hablando de lo que es el pentecostal, que andan imponiéndole mano a todo el mundo y orando por la gente. Eso no es imposición de manos. Pablo dice, no sean ligeros con eso, pero tienen que saber cómo funciona, porque no es cualquiera, sino aquellos que han sido reconocidos por la iglesia. La resurrección de los muertos. Imagínense que 20 años y todavía no entiende que va a resucitar de los muertos, que un día el Señor vendrá y que esa es nuestra esperanza, que el Señor prometió que a todos los que el Padre le dio los va a resucitar en el día postrero. Esa es nuestra esperanza. Usted no puede vivir una vida madura sin tener esa esperanza todos los días, porque si no nos va a importar demasiado lo cotidiano. Pero si sabes que vas a resucitar el día de mañana, hermano, no puede ser un mundo que no te pagaron, que te ofendieron. Todas esas cosas no pueden ser un mundo para nosotros. Y el juicio eterno, sin olvidarnos que va a haber un juicio eterno. Entonces, en otras palabras, ¿qué pasa con esta gente? Dice que están acostumbrados al mensaje del domingo y nada más. Son superficiales. Yo con el mensaje del domingo vivo. Claro, creen que eso les alcanza. Eso no alcanza para vivir la vida en Cristo. Usted no puede vivir de lo que yo hablo 1 hora a la semana. No, esto es muy poco. Yo siempre digo que esto es el disparador para que un cristiano vaya a su casa, a las Escrituras, y no que lea la Biblia, que medite en las Escrituras. Eso es lo que nos alimenta, eso es rumiar, eso es tomar los nutrientes de la palabra. Por eso muchas veces andamos debilitados. No somos débiles porque el Señor no me da fuerza. Somos débiles porque no comemos. ¿Por qué caigo en el mismo pecado siempre? Porque no me nutro de la palabra a través de la meditación. ¿Alguna vez abandonamos la meditación? Tengo que leer, me voy a trabajar, leo rápido. ¿Y de qué sirvió leer rápido 10 minutos antes de irse a trabajar? Eso sirve para calmar la conciencia, pero no me alimenta, no me fortalece. Entonces, mi hermano, a veces lo único que buscamos es calmar las conciencias, pero seguimos débiles. No quieren estudiar, solamente oyen mensajes por las redes. Una vez alguien me dijo, hoy me escuché 20 mensajes en YouTube en un día. Sí, mientras lavaba los platos, mientras llevaba a los chicos a la escuela, mientras manejaba. Está bien escuchar mensajes, pero eso no es lo que nos va a fortalecer. Eso no te fortalece. Es preferible 15 minutos meditando la palabra que 10 mensajes en YouTube. Porque si usted no medita y usted no saca y no se fortalece en su hombre interior, no va a tener la fuerza necesaria para decirle que no al pecado y mucho menos para predicar el Evangelio. Después, claro, va a querer predicar el Evangelio y le va a importar más la vergüenza que le da que el alma que se pierde. Entonces tenemos que pensar en estas cosas. Lo que Pablo les va a decir es crezcan. Y yo se lo digo a gracia y verdad, y yo estoy sentado ahí con usted. Crezca gracia y verdad. Crezcan, porque lo que no crece está muerto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estamos hablando de la apostasía, no se olvide. Crezcan, porque si no crecen es porque están muertos. Y tarde o temprano abandonará su iglesia local y no regresará nunca más a una congregación. Querer vivir la vida cristiana con la fuerza humana es traumático
de tal manera que uno cuando quiso vivir la vida cristiana con fuerzas humanas, se trauma tanto que no quiere saber más nada con eso. Queda como un estrés postraumático. Quiso ser cristiano con sus propias fuerzas, no se puede. Y por eso muchos que no entregaron sus vidas al Señor lo intentan de esa manera y termina esto en apostasía. Automáticamente Pablo les va a dar un mensaje directo para que puedan reconocer a los que no crecen porque se han vuelto perezosos, pero también los puedan diferenciar de los que no crecen porque están muertos. Esto es muy importante. Hay algunos de nosotros que podemos no crecer por perezosos, porque no estudio, porque no leo, porque no medito, porque no oro, porque me estoy poniendo un poquito carnal, porque prefiero estar más en otras cosas que en el Señor. Entonces a veces los cristianos se debilitan, se vuelven perezosos. Pero hay otro, que ahí está el trigo y la cizaña, no sabemos cuál es cuál. Hay otro que no crece, no porque se está enfriando, es porque está muerto. Porque por más que ore no está orando, porque nunca nació de nuevo, porque nunca recibió al Señor, porque nunca entregó su vida. Y mire, mi hermano, yo sé que podemos conocer las doctrinas, pero de alguna manera, si usted busca al Señor, el Señor no lo va a echar fuera. Porque si usted fue una persona que no quiere buscar al Señor, bueno, pero si buscamos al Señor, el Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Clame por su salvación, clame para que el Señor le dé su Espíritu Santo, clame para que usted sea un verdadero cristiano, y lo digo en general. Si usted no tiene claridad todavía si es un verdadero creyente, clame al Señor. Señor, quiero ver fruto en mi vida. Quiero que la oración sea un deleite, quiero que la palabra sea un deleite. No puede ser una obligación toda la vida. Pero eso es nuestra responsabilidad. Y tenemos promesas del Señor. El que a mí viene, no le echo fuera. El que entrega su vida al Señor, el Señor la recibe. Y sigue avanzando Pablo, ya estoy en el 6:4. Y aquí entramos en el más complejo de los pasajes, la parte del pasaje más polémica, Hebreos 6:4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué es recaer? Los que abandonaron, los que retrocedieron. Es imposible, dice aquí el autor, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, avergonzando al Señor Jesucristo. Se ha utilizado este pasaje para decir que los cristianos pueden perder su salvación. Se ha utilizado mucho, la parte arminiana de la teología la ha usado para decir eso. Pero por eso yo quería que lo analizáramos al pasaje para ver si es verdad. Arminianos y calvinistas se han peleado por este pasaje, pero vamos a analizarlo. La pregunta es, ¿de quiénes habla este pasaje? ¿Son verdaderos creyentes o son falsos creyentes estos que recayeron? La pregunta es, ¿quiénes son los que recayeron? ¿Quiénes son? Entonces vamos a ver estos 7 puntos. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron de los poderes del siglo venidero y luego recayeron. Y dice Pablo, no pueden ser renovados para arrepentimiento. No pueden arrepentirse. Ahora vamos a ver por qué. Sí, Dios dice que es bueno y que Dios siempre nos reciba. Vamos a ver cómo se explica esto. Todos los pastores y predicadores reformados o de línea reformada coinciden en que el autor le habla a un grupo de creyentes donde hay salvos, hay gente no salva, hay personas que saben que no han sido salvados todavía, pero hay personas que creen que son salvos pero no lo son. Es muy probable que en todas las iglesias haya grupos, haya de estos 4 tipos de personas. Salvos, no salvos, personas que saben que todavía no se han salvado, que están buscando al Señor, y personas que creen que son salvos, pero no lo son. Ese es el grupo más peligroso. Creen que son salvos porque han estado años en las iglesias, pero no lo son. Entonces, para entender estos 7 puntos, debemos decir que cuando una persona no regenerada, cuando una persona que no ha nacido de nuevo, cuando una persona que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios habita en los ambientes cristianos,
siempre recibe los beneficios de estar con verdaderos creyentes. Todos acá nos beneficiamos de todos. Seamos creyentes o seamos falsos creyentes, nos beneficiamos de este ambiente. Porque el Señor dijo, donde 2 o 3 están reunidos, yo estoy ahí. Y si viene un incrédulo, se beneficia de la presencia de Dios en el cuerpo de Cristo. No me pregunte más detalles, es un misterio. Pero, hermano, es así. Hay gente que se beneficia por estar en una iglesia, aunque no sea un verdadero cristiano. Ponga un ladrón en un barrio donde son todos honrados. Es muy probable que empiece a mejorar su comportamiento. Agarre ese ladrón y póngalo en un barrio donde son todos ladrones. Es muy probable que se potencie su comportamiento. Hermanos, siempre somos afectados por el entorno, ya sea de forma negativa o de forma positiva. Entonces vamos a empezar a analizar. Primero, dice que este grupo de gente específico, dice que fueron iluminados. Y esta gente, dice, fueron iluminados. Es imposible que los que fueron iluminados. Ahora, algunos relacionan el ser iluminados con ser salvos, pero vamos a ver conforme al contexto y varios versículos, no los puedo poner todos ahora, que ser iluminado no significa ser salvo. Iluminación tiene que ver con entender cosas. Hay gente, yo cuando decimos se me prendió la lamparita y lo entendí. Eso es ser iluminado. Hay gente que es iluminada porque, mire, ya lo vamos a leer en Juan 1:4. Cualquier ser humano en esta tierra puede ser iluminado. ¿Cómo que cualquiera puede ser? Claro, mire, Juan 1:4 dice, en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que la luz es para todos. ¿A qué luz se refiere? A un conocimiento de que existe un creador. Esa es la luz de los hombres. Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No dice alumbra a los cristianos, dice alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. La pregunta, si Jesús fuese la luz de todos los hombres de este mundo fueron salvos? No. Entonces no está hablando de salvación, está hablando de iluminación. Mire, Judas predicaba y no era salvo. Es decir, Judas, que estuvo con otros 11 apóstoles, fue iluminado por lo que enseñaba Jesús, por lo que enseñaban los otros apóstoles. Predicaba, hacía milagros, hizo señales y prodigios, y era Judas, y todos sabemos que Judas no era salvo, que se fue a la perdición por haber entregado al Señor y por nunca haber entregado su vida a Jesucristo. Un colaborador de Pablo llamado Demas, dice Pablo, se fue al mundo amando más al mundo que al Señor. ¿Y qué dice Juan? Que el que ama al mundo es porque no tiene al Señor. Así que Demas amó al mundo. ¿Qué significa? Nunca tuvo a Cristo. No perdió su salvación. Se fue al mundo porque nunca conoció al Señor. Ellos habían entendido la palabra para poder predicar, porque el Señor los envió a predicar el Evangelio. Segundo punto, dice que gustaron del don celestial. Este grupo fue iluminado. Segundo, gustó del don celestial. ¿Qué es gustar del don celestial? Yo tengo que reconocer que hace muchos años pensé que estaba hablando de creyentes verdaderos. Hoy entiendo y entendemos que no está hablando de creyentes verdaderos, que gustaron del don celestial. ¿Qué significa? Significa probar las bendiciones de Dios. ¿Cuántos fueron los leprosos que sanó el Señor Jesús? 10. ¿Cuántos leprosos volvieron a agradecer? Ninguno, porque ya no era leproso. Los enganché. Volvió uno y agradeció. Gustaron del don celestial. ¿Cuántos gustaron del don celestial? Los 10. ¿Cuántos volvieron? 1. O sea que de 10 se salvó 1. Eso puede pasar en una iglesia y puede haber un grupo de estas características. Salmo 34:8 dice, probad y ved que el Señor es bueno. Otra versión dice que bueno es el Señor. Vengan y gusten, prueben. Eso hacemos con la gente cuando le invitamos a la iglesia. Cuando invitamos a alguien a la iglesia, no se convirtió porque vino y escuchó el sermón. Lo invitamos para que pruebe. ¿Cuántos han ido a la heladería y te sacan una cucharita y te hacen probar? Eso no significa que te compraste el helado, te hicieron probar del gusto nuevo que había en la heladería. Bueno, eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que hacemos en la iglesia, hacemos probar. Dice que gustaron del don celestial. Mucha gente fue a las iglesias, fue una cruzada. Gustaron del don celestial.
Pero eso no significa que fueran salvos, fueron como los leprosos. Yo llevé a mi patrón, a mi jefe, que había tenido un accidente en moto, lo llevamos a la iglesia, no podía caminar y ese día caminó, pero nunca más volvió a la iglesia. Yo seguí siendo su empleado, él seguía siendo judío y recibió un milagro. ¿Y eso significa que era salvo? No, gustó del don celestial. Misterios del Señor. Tercero, dice que fueron participantes del Espíritu Santo. Esto también a veces confunde un poco. ¿Cómo puede ser que no sean salvos y participen del Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? Expliquemos un poquito. Mire, yo una vez participé en una radio y eso no me hace locutor de radio. Una vez corrí una maratón, eso no me hace maratonista. Hay gente que participó del Espíritu Santo, que tuvo alguna experiencia en una iglesia, pero eso no lo hace morada del Espíritu, porque una cosa es tener contacto con el Espíritu Santo, otra cosa es ser morada del Espíritu Santo. Dice que Él nos ha limpiado y justificado para morada del Espíritu. Hermanos, hay una diferencia muy grande. Usted puede recibir un milagro. Usted puede ver que le cambie su matrimonio, que le cambie su familia, que le cambie la economía. Eso no significa que usted sea salvo. Por eso cuando salieron a predicarle, dice que mandó a los 70 que sanaran enfermos, que predicaran el evangelio. Señor, los demonios se nos sujetan. Y le dice, no se gocen por eso. Ustedes se tienen que gozar porque su nombre está escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos. No porque se te sometan los demonios. No porque oraste por uno y se sanó, significa que eres un verdadero cristiano. Por eso dice que vendrán un día y le digamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos prodigios, sanamos gente. Y el Señor les va a decir, no los conozco. Hacedores de maldad, nunca los conocí, no es que los dejé de conocer, nunca los conocí. O sea que una persona no salva puede hasta hacer un milagro. Bueno, de hecho, hemos visto tantos abusos con ese tema de los milagros. Y la gente corre detrás de los milagros, cuando en realidad tiene que correr detrás del Señor Jesucristo. ¿Gustaron de la buena palabra de Dios? Bueno, esto es más fácil de explicarlo. Gustaron de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo todos nosotros y como lo puede hacer cualquiera que entre en este momento, se siente en una silla y guste de la palabra de Dios. Dice Jesús, todas las tierras recibieron la palabra de Dios. La que tenía espino, la que tenía pedregales, la que tenía bandadas de cuervo y la buena tierra. Las 4 recibieron la semilla. O sea, las 4 recibieron. Dice que hubo uno que recibió la palabra con gozo, pero después las persecuciones, las aflicciones de la vida hicieron que se muriera la semilla y la palabra. O sea que gustaron la buena palabra de Dios. Recibían la palabra con gozo. Eso no significa ser salvo. A la gente les encantan los congresos, les encantan todos los movimientos cristianos y van y les gusta porque se toma café, porque se relacionan con la gente. Y yo viví por años eso. Pero mi hermano, ¿de qué sirve que vayamos? Y porque voy a un hotel y porque me gusta viajar. Y los cristianos les encanta eso de andar moviéndose por todos lados. Pero eso no es el objetivo es si son salvos. Si recibieron la palabra de Dios de verdad, que les transformó, si eran buena tierra, si dieron buen fruto. Eso es lo que nos tiene que hablar a nosotros la verdad. Gustaron la buena palabra de Dios. Otro punto dice que gustaron los poderes del siglo venidero. Y el mejor ejemplo es el que pusimos recién, el de Judas, que fue enviado con los 12 a hacer milagros, echó fuera demonios, hizo señales. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Eso es probar los poderes del siglo venidero. Hay gente que se obnubila por esto. Por eso en el movimiento pentecostal, ¿qué es? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se cae la gente? ¿Dónde rueda por el piso? Hacen así, la gente cree que eso es el Espíritu Santo y ha sido el mayor engaño de los últimos 150 años por lo menos. La gente piensa que eso es el poder de Dios, cuando el poder de Dios es una vida transformada que tiene poder para dejar el pecado. Aunque siga pasando por un matrimonio conflictivo, aunque siga pasando con hijos en la droga, aunque siga pasando con un problema económico, eso no es la bendición de Dios. La bendición de Dios tiene que ver con una vida transformada que puede vencer al pecado y decirle que no a este mundo. Hicieron milagros, pero Jesús nunca los conoció. Y es triste, y a veces sé que lo digo muchas veces, pero yo me he estudiado la vida y la biografía de muchos hombres de esos que hacían milagros y la mayoría terminó o en adulterio, lejos del Señor, hablando de herejías. ¿Qué es lo que eran esos hombres?
Famoso libro que me los compré y me salieron carísimos, Los Generales de Dios. Hermanos, y levantaban al general de Dios y por poco le prendían vela al general de Dios. Pero eso no era el objetivo, estaban mal encaminados. De hecho, el que escribió esos libros tiene sus 2 hijos homosexuales. Usted para que vea cómo es la maldición. Hermano, nosotros no podemos no entender el Evangelio y hacer cosas para Dios y creer que vamos a salir sin problemas. No, usted no puede meterse en las cosas de Dios, hacer lío, hacer macana y pensar que no le va a pasar nada. Por eso tenemos que tener temor y lo que enseñamos mal, pedir perdón y lo que dijimos mal, lo corregimos. Hermano, así es. Nadie tampoco se convirtió, ya tenía la doctrina perfecta. Vamos, proseguimos hacia la meta, vamos siendo perfeccionados, ¿verdad? Mientras estemos creciendo es porque hay vida. Ahora, si hay estancamiento, si no se crece, si parece que voy para atrás y ya pasaron 20 años, mi hermano, yo me tengo que convertir a Cristo. Me tengo que entregar. Estos hombres van en el nombre de Jesús, hacen milagros en el nombre de Jesús y hay gente que se sana, pero Jesús no los conoce a ellos. O sea, no nos dejemos engañar. Una iglesia que ya salió de la leche espiritual es una iglesia que entiende esto. Dice que luego recayeron y naufragaron. Vivieron todo esto, estos beneficios, y luego recayeron, luego naufragaron. Es decir, retrocedieron, regresaron a la vieja vida, abandonaron la carrera. Mire lo que dice esto Pedro respecto a esto en 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque cuando una persona que no es salva todavía entra en una iglesia, aprende a corregir sus pasos, empieza a respetar a su familia, se aprenden cosas. Se escapan de las contaminaciones del mundo, aprenden que el mundo es malo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice, si enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque ya conoce. Estaba en el mundo, era un nudo de pecado. Llega el Señor y empieza a enderezar sus pasos. En la iglesia, se congrega. Pero después regresa otra vez al mundo, al pecado y a la vieja vida. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire qué fuerte lo que sigue. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, acá te lo explica Pedro, mira, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito. ¿Sabe por qué el perro vuelve al vómito? Porque nunca dejó de ser perro. Mire, cuando nosotros nos convertimos, venimos, somos dinosaurios, somos perros, somos chanchos, venimos acá, nos hacemos ovejas. Nos transformamos todos en ovejas, donde el pastor nos va a guiar. Pero dice que hay algunos que vuelven al vómito, eso significa que nunca dejó de ser perro, nunca fue oveja. Será cabrito, pero no es oveja. Se volvieron al vómito. Y dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nunca dejó de ser puerca. Nunca dejó de ser chancho. Le gusta el barro. Por un tiempo se empezaron a dejar el pecado. Claro, como todos los que me rodean dejan el pecado, yo también. Como todos los que están conmigo no insultan, yo no insulto. Pero en mi naturaleza nunca cambió. ¿Y qué hago? Termino volviendo otra vez al vómito y al cielo. Observe que habla de un estado aquí en la tierra, volver al barro y volver al vómito. Es una situación vivible aquí en la tierra. Entonces lo que está diciendo es que estas personas, luego de haber experimentado todo lo que hemos visto, deciden rechazar a Cristo y volver al mundo. En este caso dice que muchos volvían al judaísmo. Y es imposible, fíjese que acá está lo que por ahí confunde a algunos. Es imposible que alguien que vino, que conoció la verdad y dijo, no, prefiero el mundo, dice, es imposible que esa persona sea renovada para arrepentimiento, pisoteando al Hijo y la sangre de Dios. O sea, eso es lo que te está diciendo. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con el pecado imperdonable. Muchos se asustan con el pecado imperdonable. Dice que hay un pecado que Dios no lo puede perdonar. Y dice que son aquellos que vieron a Jesús haciendo milagros y dijeron, no, pero eso lo hace Satanás, lo hace Belcebú. O sea, teniendo el testimonio, teniendo al Hijo de Dios enfrente tuyo, lo estás viendo hacer un milagro y vos le decís que es el diablo. Dice, ese pecado es imperdonable porque conociste, porque lo viste. Sin embargo, decidiste retroceder. Es imposible que esa persona sea renovada para arrepentimiento. Eso es la apostasía. Tal vez estuvo un día, tal vez estuvo un mes, tal vez estuvo 10 años en una iglesia.
pero un día apostataron de la fe. Dice el Nuevo Testamento, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es decir, que va a haber gente que va a salir de las iglesias. Y la gran apostasía de la que está hablando aquí, dice que un día va a pasar a niveles mundiales. Cantidad de supuestos creyentes van a salir de las iglesias. Esto, ¿sabe para qué se lo digo? Para que usted se prepare y no se desanime. Hay veces que en las iglesias los hermanos se desaniman. Uy, yo invité a ese compañero de trabajo, yo traje a ese familiar, y no permanecen en la iglesia. ¿Y saben qué? Miren el error, ¿no? La culpa debe ser de la predicación, del pastor, de los hermanos, de la iglesia, de dónde está el salón. Hermano, no importa dónde esté el salón, si nos convocamos en el Cerro Arco, los verdaderos van a ir. Los verdaderos cristianos nos vamos a reunir como en China, si nos tenemos que reunir en una cueva, en las catacumbas. Ahí van los verdaderos cristianos. No, yo si no tengo aire acondicionado no voy. No, hace mucho calor. Hermano, es una cuestión de espíritu, del Espíritu del Señor dentro de uno. No. Entonces, luego de haber experimentado todo, hemos visto que estas personas deciden rechazar a Cristo y volvieron para atrás, al judaísmo o al mundo, o a su santería o a lo que sea. Dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y acá te lo explica, mire qué clarito que Hebreos 6, 7 al 8. Acá te lo termina explicando para que no quede ninguna duda. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero mire el otro caso. Pero la que produce espino, pero también recibió la lluvia, La misma otra tierra recibió también la lluvia, pero dice que produjo espinos y abrojos. Dice, esa tierra es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es decir, fue gente que fue expuesta a la palabra de Dios. Por eso cuando pregunta, entonces si son todos ya predestinados, no hay que predicar el evangelio. No, usted le tiene que predicar el evangelio a todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser expuesto, tiene que escuchar la palabra de Dios para que también se manifiesten los que son aprobados y los que no. Si no, Dios no dejaría entrar a nadie a las iglesias que no sea salvo. Pero dice, muchos van a salir. Va a venir la gran apostasía y miles de personas saldrán de las iglesias. Está pasando en muchos países, acá también. Pero usted lo va a ver mucho en Estados Unidos, iglesias que se han desviado, que ya ahora casan a los homosexuales, que aceptan el aborto, que son inclusivos, que son LGTB y han hecho todo eso. Lo han metido dentro de la iglesia, como la iglesia luterana, por ejemplo. Entonces, cuando vemos eso y estamos viendo la gran apostasía, ya comenzó, de alguna manera ya comenzó la gran apostasía. Solo que vendrá un día donde será tan evidente. Y los cristianos no se tienen que desanimar. Si un día en esta iglesia la mitad se fuera, ni Dios permita, los amamos a todos, pero supongamos, el pastor le llega a pasar algo así, usted nunca se desanime, porque usted no está por el pastor. Usted está aquí porque lo trajo Cristo. Y claro que tenemos que amarlos a todos, pero usted no se desanime por esa persona que invitó y no se convierte. Usted no se desanime por esa persona que estuvo 10 años y se volvió al mundo. Usted no se puede desanimar por eso. Siga trabajando para el Señor. Esto es alimento sólido, esto no es leche. Estas cosas se escribieron para nosotros, porque Dios ya sabe quiénes son los escogidos. Pero estas cosas se escribieron para nosotros. Acuérdese que la Biblia está escrita para el hombre, para el ser humano. Dios ya sabe quiénes están escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe cuál es el problema de los apóstatas? Que muchas veces llegan a los lugares de liderazgo. Llegan a ser predicadores, llegan a ser maestros de escuela dominical, maestros de instituto bíblico y están enseñando. Tarea para la casa, lea 2 de Pedro 2, del 1 al 22. Tarea para la casa. Así que vamos a terminar aquí, póngase de pie, vamos a orar. Disculpe que no hay un cierre del mensaje, pero estamos cortando acá, como en seco. Pero después vamos a ver cómo reacciona Pablo y cómo sigue Pablo entregando en las manos de Satanás a estos dos hermanos que eran apóstatas, blasfemos dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué es lindo esto? Porque si cuidamos nuestra iglesia de estas cosas, vamos a tener un ámbito de bendición y de gozo. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es un deleite. Si no cuidamos esto, si no lo cuidamos, lo que el Señor nos ha entregado, vamos a vivir dolores horribles que no es bueno vivirlos porque traen mucha aflicción al corazón y mucha gente queda en el camino. Entonces,
El Señor nos exhorta a través de esta palabra y usted reciba la exhortación en esta mañana. Cierre sus ojos, vamos a orar.